teniendo presente los avances en la IA, ¿no? Todos hemos visto, hemos consumido, hemos estado con noticias de la inteligencia artificial. De una u otra manera hemos interactuado o conocemos o estamos cerca de algún proyecto de temas de inteligencia artificial. Se habla de modelos matching to matching, que es máquinas que venden a máquinas y simplemente el ser humano va a estar ahí ofreciendo algoritmos actualizados, agente de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, con esto es que ya en este tiempo ya hemos podido mirar, acercarnos de alguna manera. ¿Están utilizando o piensan utilizar inteligencia artificial en sus actividades de gestión del riesgo? Empecemos por Ezequiel. Bueno, Gustavo, gracias. Mirá, es algo que vengo transitando desde que se hizo masivo el primero que llegó a mis manos, que fue el ChatGPT, el cual comenzó siendo un aliado, un colaborador en aspectos en los cuales desconocía. Supongamos que tenía que ir a analizar una nueva actividad a la cual no tenía experiencia, por ejemplo, producción de energía solar y cuáles son los riesgos que ellos podrían llegar a traer. No es mi expertise, con lo cual se me abre una oportunidad que antes salir a buscar información al respecto podría llegar a ser mucho más engorroso, y por un tema de disponibilidad de tiempos lo considero como un buen aliado. Esos fueron los primeros pasos. Esos pasos fueron mejorando, o intentamos que mejoren, en validar o pedir una opinión a un cierto análisis con una información que tenemos. Bueno, aprendiendo a usar mucho el prompt, que es la indicación que uno le da al sistema, porque puede ser el mejor sistema del mundo y uno es muy malo dándole la indicación o el prompt, el resultado les puedo asegurar que cambia rotundamente. Y al punto que ahora ya me estoy entrenando con temas de Machine Learning, me está ayudando mucho para poder corregir códigos de Python, para poder aplicar modelos, para interpretar la relación entre las variables, cosas que anteriormente no ejecutaba, y que gracias a ello es un muy buen asistente para poder correr. Por otro lado, con algún software para poder ejecutar Python, bueno, ingresar datas. Son mis primeros pasos. No voy a... Estamos entre amigos, si lo puedo contar, no nos está viendo nadie, y no me da vergüenza decirlo. Son mis primeros pasos, pero sí digo que me está dando muy buenos resultados. Todavía requiere, o sea, desde ya que requiere de la supervisión totalmente uno, pero por lo menos es un colaborador que siento que voy subiendo de niveles en el aprovechamiento, ¿no? Gracias, Ezequiel. Víctor, en tu caso, por favor. Gracias. Pues en mi caso, yo, al igual que Ezequiel, digamos que me he incorporado a utilizar esta tecnología recientemente, cuando ha tenido un mayor conocimiento desde una perspectiva usuario a meter. Pero es verdad que empiezo a encontrarle una utilidad muy práctica, sobre todo en el aspecto de ahorro de tiempo. Antes, en tu anterior pregunta, hemos hablado principalmente de la fase de identificación, ¿no? De conseguir esa información para poder identificar fehacientemente los riesgos ante los que vamos a trabajar, pero no hemos hablado apenas del aspecto de análisis y de valoración de esos riesgos, ¿no? Yo reconozco que en mi caso, en la parte de búsqueda, llevo algún tiempo utilizándolo y me resulta muy útil. Me resulta muy útil porque el proceso tradicional hasta la aparición de la inteligencia artificial en el pasado reciente, básicamente, en mi caso, consistía en hacer una búsqueda de OSINT, de inteligencia de fuentes abiertas, teniendo 50 ventanas de Google abiertas, buscando por diferentes palabras clave y haciendo un filtrado que era muy laborioso y llevaba mucho tiempo para poder encontrar aquella información que me resultaba útil. A día de hoy, utilizando ChatGPT, que es principalmente la herramienta que utilizo, es cierto que me hace esa búsqueda y además me aporta esas referencias que ha buscado, con lo cual puedo posteriormente ir a esas referencias que he identificado para intentar, desde mi perspectiva analítica, tratar de extraer algo más o un valor añadido.
Por el contrario, el problema que le encuentro, al menos, insisto, desde la perspectiva de un usuario amateur, es que se nutre de cualquier tipo de fuente y no siempre son fuentes válidas. Una búsqueda que he hecho recientemente pues me sacaba referencias de Wikipedia. Yo no utilizaría referencias de Wikipedia más allá de identificar las provincias de un país al que voy o la población o poco más. No lo utilizaría en aspectos, no le daría la relevancia que todos los que estamos acostumbrados a trabajar con fuentes abiertas, pues sabemos la relevancia que se puede dar a Wikipedia, que es relativa, ¿no? Otro de los eso sería una limitación que le encuentro, ¿no? Y luego también otra de las limitaciones que le encuentro es que a la hora de aportarte esas fuentes de las que se nutre es limitada, Con lo cual hay que hacer búsqueda recurrente, cambiando algunos patrones en ese prompt para intentar llegar a donde queremos llegar. Por otra parte, le encuentro una gran utilidad a la hora de posteriormente identificar esa información, procesarla, a la hora de, por ejemplo, ejecutar resúmenes y extraer el contenido valioso, ¿no? Yo recibo cantidad de documentos de proveedores de inteligencia que analizo, proveedores de inteligencia que trabajan bajo suscripción, que proveen sus análisis estratégicos, etcétera, y donde hay mucha paja. Evidentemente, pues una utilidad que yo le he encontrado también es volcar esos documentos en PDF o esas tablas Excel y dándole una instrucción de lo que quiero extraer de ahí, sacar esa esencia, digamos, de este tipo de documentos. Y por último, una utilidad también que yo le he encontrado sería a la hora de crear tablas estructuradas, ¿no? Por ejemplo, recientemente trabajando sobre un país donde había que desplegar equipos por todo el país, teniendo las tablas de vuelos de las diferentes compañías aéreas, ¿no? Poderle pedir a la inteligencia artificial, decir, vale, estructúrame cuál es el despliegue más eficiente teniendo en cuenta que quiero que todos salgan en un despliegue a la misma hora y ordéname por compañías, número de vuelo, etc. Entonces, ese tipo de trabajo que antes era manual, donde había que dejarse los ojos tratando de extraer la información, montarla en una tabla Excel, pues la herramienta, una vez más, sirve en ese trabajo de análisis y de valoración a la hora de gestionar el riesgo, como en este caso puede ser un despliegue en el que hay que mezclar despliegues aéreos, terrestres, minimizar los tiempos, etcétera, pues es una herramienta que está resultando muy útil, teniendo siempre claro, y este mensaje sí que quiero lanzarle, que la experiencia humana es fundamental a la hora de realizar este trabajo de gestión de riesgo. Es decir, la máquina nos puede identificar unos patrones, nos puede identificar una información, puede hacer un procesamiento estructurado, pero la experiencia y el talento humano sigue siendo imprescindible a la hora de extraer realmente la esencia y valorar, sobre todo cuando hablamos de valorar niveles de riesgo. Gracias, Víctor. Luis, en tu caso, ¿estás utilizando o piensan utilizar IA en sus actividades de gestión del riesgo? Gracias, Gustavo. Sí, la respuesta fácil y rápida es un sí, se está utilizando y sí se piensa utilizar. Pero debo matizar esa respuesta, porque en el mundo financiero hay muchos campos en los que herramientas analíticas y luego herramientas analíticas avanzadas, como lo he comentado en mi primera intervención, estas herramientas ya constituyen inteligencia artificial. Más recientemente, la gran novedad es el hecho de que contamos con una que tiene habilidades conversacionales, a la que le solicitamos a través de prompts, incluso a través de voz, le solicitamos que realice determinadas tareas tan complejas como lo que acaba de comentar
Víctor y Ezequiel. Entonces, en el caso del sistema financiero hay muchísimas tareas que ya se desarrollan utilizando modelos analíticos que pueden identificar algunos segmentos de información dentro de unas grandes bases de datos. Empezamos en esta base de datos trabajando con lo que llamábamos primero data mining o text mining, o sea, identificar algunos componentes o estructuras dentro de textos, y luego avanzamos un poco más hasta el deep learning, empezando con el machine learning, que nos permite generar estructuras de comportamiento o segmentaciones en diferentes poblaciones. Como decía, en el mundo financiero la información es el activo más valioso, y con la ayuda de las redes sociales y otras fuentes de información no estructuradas es posible empezar a crear grandes lagos de datos que permiten conocer con mayor precisión, por lo menos con más granularidad, el comportamiento de nuestros clientes actuales y potenciales. Entonces podemos separar aquellos que son modelos asociados con el comportamiento de un cliente que desea comprar un préstamo, tomar un depósito, hacer una operación financiera, comprar moneda extranjera, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, que está tan de moda ahora. O también podemos pensar en los modelos de riesgos. En este campo, en el campo comercial, hay un uso bastante ya avanzado de modelos de comportamiento. ¿Por qué? Porque no está regulado. Entonces, ahí sí ya se ha avanzado a identificar propensión al uso de determinado tipo de productos, tal como lo hace Google, tal como lo hace cualquier motor de búsqueda, ¿no? O como lo hace Instagram o TikTok, que leen el comportamiento de las personas y sobre eso van lanzando estímulos que al final confirman a partir de los clics o los taps que hacen las personas, y confirma y va encontrando diferentes caminos, rutas de leads de temas de interés para diferentes personas. Eso ya está más avanzado en el campo comercial. En el campo de riesgo, sin embargo, hay algunas restricciones que provienen de los reguladores, porque las evaluaciones de riesgos en el mundo financiero constituyen un proceso crítico. Es decir, un proceso que no se puede tercerizar y del cual hay que rendir cuenta a los reguladores, porque la evaluación de riesgos es una herramienta básica para poder entregar el dinero de los depositantes a quienes lo necesitan, a los deudores. Entonces, ese proceso no ha podido todavía desplegarse tan abiertamente porque los reguladores tendrían cierta dificultad para supervisarlo. Pero también se ha avanzado, es decir, ya en algunas realidades, no en el Perú en particular, pero sí en algunas realidades en Europa, Estados Unidos, ya se permite que ciertas capas de menor complejidad de redes neuronales, por ejemplo, o árboles de decisión con pocas capas de árboles, sí se puedan utilizar para evaluar las características de riesgo, los niveles de riesgo de un cliente potencial. Y entonces, por ese lado, ya se utiliza bastante en el mundo y también en el Perú. Todas las entidades del sistema financiero utilizan o modelos analíticos avanzados, por ejemplo, modelos binarios que dicen si una persona es un buen pagador o mal pagador, y también modelos que dan una idea de la gradualidad de ese riesgo de impago, ¿no? Con modelos tipo Logit o también a modelos logísticos. Entonces, estas herramientas ya constituyen inteligencia artificial, pero, digamos, no tienen todavía la habilidad conversacional. Ahí Ezequiel se refirió a código de Python que probablemente se pueda utilizar, si todavía se utiliza eso, para realizar estos análisis, estas evaluaciones de los modelos. Y por otro lado está la conversacional, ¿no? Donde sí hay restricciones en el uso de información, porque en el momento de colocar un documento en el ChatGPT o en el DeepSeek, lo estamos exponiendo al mundo, al universo, ¿no? Entonces hay ciertos niveles de confidencialidad que se deben guardar con determinado tipo de documentación, y por lo tanto hay restricción en el uso abierto
Por lo tanto, hay, como lo comentaron creo hace un momento, hay una necesidad de crear nuevos espacios más privados, con más seguridad. Pero eso lo hablaremos en el siguiente bloque. Gustavo, lo que quería compartirles. Gracias, Luis. Gracias a los tres por un comentario. Estamos claro que la inteligencia artificial al día de hoy es un agregador de información, ¿de acuerdo? Todavía no es un ser pensante, iluminado, que vive en Grecia 300 años antes de Cristo. Todavía no es eso. Llegará, probablemente, lo veré, no lo sé. Con lo cual, interactuamos con esta herramienta de inteligencia artificial a través de un prompt para pedir, solicitar, como decía Ezequiel, va a depender tus técnicas de cómo preguntar, ¿de acuerdo? Para que te pueda responder, ¿no? Hay un término que usamos en ingeniería, garbage in, garbage out, ¿no? Entonces, si hay algo que escribes mal, no esperes que la herramienta te responda bien, ¿no? También va a depender un poco de la información que Víctor comentaba. Hay mucha fuente, hay bastante de fuente abierta, pero no necesariamente es de calidad. Hay mucha desinformación y muchas veces a eso es un término que también se utiliza de envenenamiento de IA, ¿no? Entonces les das mala información y obviamente te va a dar malos resultados, ¿no? Y si ustedes, como mencionaba hace un rato, de la parte de los riesgos más altos están en la mala información y la desinformación, ¿no? En muchos casos de los que he visto, un poco que también mencionaba Víctor, que eras más un organizador, un multiplicador de manos, ¿no? Horizontal, ¿no? Entonces, eso sí, herramientas ChatGPT lo ha demostrado y otras más que ya vienen. Te levantas un día, actualizas tu máquina y aparece un IA ahí gratuito, ¿no? Un copiloto. Tal cual, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué pasó? Desde la noche a la mañana, ¿no? Yo no lo quería. Sí, tal cual. Y luego, y eso también, cuando te habilita, también te está cargando un procesamiento más y memoria en tu computador, ¿no? O sea, si tienes un recurso básico, te vas a dar cuenta que hay algo que está activo, ¿no? Entonces yo lo tengo ahí desactivado. Y como decía Luis, los modelos que luego comienzan a interactuarse, pero que algunos tienen supervisión y otros no tienen supervisión, ¿no? Entonces, creo que los que más les aterran a aquellos que no tienen supervisión. Hace poco, no sé si vieron un video de una compañía que a través de hotel que tenía inteligencia artificial para hacer reservas, otro señor utilizó su IA de su celular para que hagan la reserva, ¿no? Se pusieron a conversar ambas y en un momento se dieron cuenta que eran IAs, le dijeron, bueno, vamos a otro lado a hablar lo nuestro. ¿Qué habrá pasado ahí? No sé, pero va un poco más de lo que va a existir.